Algunas contraindicaciones de la aplicación del Botox es infección, embarazo y lactancia, enfermedades neuromusculares, coagulopatías, cuando se consumen medicamentos como aminoglucósidos, aspirina o antiinflamatorios. Menciona las contraindicaciones en los protocolos de los tratamientos estéticos de las personas con Botox. Corrientes electropsicomotrices en la zona donde se aplicó, también durante el tiempo del efecto. Dermia, radiofrecuencia, láser, ultrasonidos, además del contraindicaciones de los protocolos del Botox, corriente excitomotrices en las zonas donde se aplicó. También durante el tiempo del efecto de la dermia, radiofrecuencia, láser y ultrasonidos, además de DLM. Menciona las características de los hilos de sustanción, PDO. Son hilos de sutura de polidioxanona, material compatible, hipoalergénico y reabsorbible que se usan en las cirugías cardíacas. Características de los hilos de sustentación son hilos de sutura de polidioxanona, PDO, material compatible, hipoalergénico y reabsorbible que se usan en las cirugías cardíacas. Explica el proceso de bioestimulación que originan los hilos de sustentación. Activan los fibroblastos, mejorando la síntesis de elastina, colágeno y ácido hialurónico. Aumenta la microcirculación venosa, arterial y linfática en la zona donde se implantan. El proceso de bioestimulación que originan los hilos de sustentación activan los fibroblastos mejorando la síntesis de elastina, colágeno y ácido hialurónico. Aumenta la microcirculación venosa, arterial y linfática en donde se implantan. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de bioestimulación de los hilos de sustentación? Tiene un efecto continuo hasta el término de su reabsorción, de 5 a 8 meses, pero los resultados se mantienen durante 12 a 18 meses. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de bioestimulación de los hilos de sustentación? Tiene un efecto continuo hasta el término de su reabsorción, de 5 a 8 meses, pero los resultados se mantienen durante 12 a 18 meses. ¿Cuáles son los efectos macroscópicos de los hilos de sustentación? Una piel más firme, elástica e hidratada. Un efecto lifting, tonificación de los tejidos y aumento de volumen. Una disminución de arrugas y surcos y redefinición del contorno facial y corporal. ¿Cuáles son los efectos microscópicos de los hilos de sustentación? Una piel más firme, elástica e hidratada. Un efecto lifting de tonificación de los tejidos y aumento de volumen. Una disminución de arrugas y surcos y redefinición de contorno facial y corporal. ¿Cuál es la función de los hilos no espiculados? Su función principal es revitalizar. La función de los hilos no espiculados, su función principal es revitalizar. ¿Cuál es la función de los hilos espiculados o barbados? Levantamiento por el anclaje que provocan. Función de los hilos espiculados y barbados, levantamiento por el anclaje que provocan. Menciona algunas contraindicaciones de la aplicación de los hilos de sustentación. Enfermedad autoinmunitaria, uso de anticoagulantes, diabéticos no controlados, infecciones cutáneas, dosis o peso excesivo, embarazo,
enfermedades vasculares agudas. Algunas contraindicaciones en la aplicación de hilos de sustentación: enfermedades autoinmunes, uso de anticoagulantes, diabéticos no controlados, infecciones cutáneas, dosis o peso excesivo, embarazo y enfermedades vasculares agudas. ¿Qué se debe evitar durante los protocolos estéticos en las personas que se aplicaron los hilos de sustentación? Masaje durante un mes y tratamientos con calor de radiofrecuencia, infrarrojos, ultrasonido durante 2 meses por lo menos. ¿Cómo se clasifican los peeling? Mecánicos, físicos y químicos. ¿Cómo se clasifican los peeling? Mecánicos, físicos y químicos. Los peeling mecánicos es la microdermabrasión con microcristales, skin scrubber y puntas de diamante. Peelings mecánicos, microdermabrasión con microcristales, skin scrubber y puntas de diamante. ¿Cómo se clasifican los peeling químicos? Superficial, medio y profundo. Los peeling químicos se clasifican en superficial, medio y profundo. Los peeling físicos es el láser CO2 y láser air-yak. Los peeling físicos, láser CO2 y láser air-yak. Y hay unos peeling biológicos que están hechos de algas. Mesoterapia en medicina estética. La técnica que consiste en la administración de sustancias en el tejido intradérmico o subcutáneo es la mesoterapia. Consiste en la administración de sustancias en el tejido intradérmico o subcutáneo. Mesoterapia. ¿Cuáles son los métodos para la aplicación de mesoterapia? ¿Manual o con pistola? Métodos de la aplicación de mesoterapia: manual o con pistola. Son las sustancias que se administran en la medicina estética a través de mesoterapia: lipolíticos, eutróficos, antialopésicos. Sustancias que se administran en la medicina estética a través de mesoterapia: lipolíticos, eutróficos, antialopésicos. Ozonoterapia. Gas presente en la atmósfera de color azul y con olor característico a metal: el ozono. El ozono es un gas presente en la atmósfera de color azul y con olor característico a metal. Menciona los procedimientos cosméticos del ozono: la aplicación con bolsa hiperbárica, en máscaras, pulverizado con sueros o biológicos, y en cosméticos o de manera invasiva es inyectada. Procedimientos cosméticos del ozono: aplicación por bolsa hiperbárica, en máscaras, pulverizado con sueros o biológicos, y en cosméticos o de manera invasiva inyectado. Los efectos con terapias de ozono es oxigenante, antioxidante, regenerador, germicida, antiálgico y antiinflamatorio e inmunomodulador. Efectos con terapias de ozono: oxigenante, antioxidante, regenerador, germicida, antiálgico, antiinflamatorio e inmunomodulador. Describe cuáles son los primeros auxilios. La atención y cuidados inmediatos, provisionales y adecuados que contemplan técnicas sanitarias que se brindan a una persona
accidentada o enferma. Esos son los primeros auxilios. La atención y cuidados inmediatos provisionales y adecuados que contemplan técnicas sanitarias que se brindan a una persona accidentada o enferma. Mencionan los objetivos de los primeros auxilios: evitar complicaciones físicas o psicológicas, ayudar a su recuperación, conservar la vida, asegurar el traslado del accidentado a un centro asistencial. Evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a su recuperación, conservar la vida, asegurar el traslado del accidentado al centro asistencial, son los objetivos de los primeros auxilios. Ejemplos de los primeros auxilios de emergencia donde la atención es vital: paro cardíaco o respiratorio, hemorragia, envenenamiento, shock o asfixia. Ejemplos de los primeros auxilios de emergencia donde la atención es vital: paro cardíaco o respiratorio, hemorragia, envenenamiento, shock o asfixia. Los primeros auxilios no emergentes es fractura, mareo, dolor de estómago, etc. Primeros auxilios no emergentes: fractura, mareo, dolor de estómago, etc. Antes de otorgar los primeros auxilios se debe seguir la premisa llamada PAS. Es proteger, avisar, socorrer. Antes de otorgar los primeros auxilios se debe seguir la premisa llamada PAS. Proteger, avisar, socorrer. ¿Cuáles son los accidentes más comunes en un spa? Convulsiones, hemorragias, lipotomías, quemaduras, descargas eléctricas, heridas leves, pérdida de conciencia, calambres, contusiones, picaduras o introducción de cuerpos extraños a los ojos. ¿Cuáles son los accidentes más comunes en el spa? Convulsiones, hemorragias, lipotomías, quemaduras, descargas eléctricas, heridas leves, pérdida de conciencia, calambres, contusiones, picaduras o introducción de cuerpos extraños a los ojos. ¿Qué es lipotomía? Es la pérdida completa o parcial breve del conocimiento originada por la disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Lipotomía es la pérdida completa o parcial breve del conocimiento originada por la disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Explica brevemente 4 etapas en las que se dividen los primeros auxilios. Primera etapa: mantener la calma, actuar rápido, dando tranquilidad y confianza a la persona accidentada. 2. Revisar que la escena del accidente sea segura, revisando posibles amenazas como derrumbes, fugas de gas, fuego, etc. y revisar los signos vitales del accidentado. 3. Planificar y proceder con los primeros auxilios y pedir ayuda al 911 en altavoz o pedirle a alguien que más lo haga. 4. Comprobar respiración y continuar con los primeros auxilios. ¿Cuáles son las normas que se deben implementar en un spa o cabina para evitar accidentes? Proteger con lentes, guantes según la aparatología, calzado y vestuario adecuado, educación sanitaria, cumplimiento de los protocolos establecidos por la empresa, instalaciones eléctricas adecuadas, evitar utilizar multicontacto, atravesar extensiones en la zona de tráfico, tener conectores cerca de tomas de agua, controlar y evitar elementos que puedan originar un accidente, ajas, temperatura de aparatos, tiempo de aplicación, etc. Normas que se deben implementar en un spa o cabina para evitar accidentes: proteger con lentes y guantes según la aparatología y calzado y vestuario adecuado,
educación sanitaria, cumplimiento de protocolos establecidos por la empresa, instalaciones eléctricas adecuadas para evitar utilizar multicontacto, atravesar extensiones en una zona de tráfico, conectores cerca de una toma de agua, controlar y evitar elementos que puedan originar un accidente, ajas, su temperatura, aparatos, tiempo de aplicación, etc. ¿Cuáles son los elementos de un accidente? La persona sensible o sufrir un accidente. Persona sensible a sufrir un accidente. Un ambiente favorable para originarlo. Un agente causante. Elementos de un accidente. Persona sensible a sufrir un accidente. Un ambiente favorable para originarlo. Un agente causante. Explica brevemente cómo se realizan los primeros auxilios en atragantamiento. Se coloca detrás de una persona, se prepara sus piernas, se abraza por la cintura, por debajo de los brazos. La mano del puño con un lado del pulgar se coloca en la línea media del abdomen, 4 dedos arriba del ombligo, por debajo de las costillas. Se reclina el cuerpo ligeramente hacia adelante y se realiza una presión centrada hacia atrás y hacia arriba. Se repite si es necesario hasta lograr la desobstrucción. ¿Qué es una quemadura? Una lesión o daño en la piel que puede llegar hasta la destrucción total de los tejidos. ¿Qué es una quemadura? Lesión o daño en la piel que puede llegar hasta la destrucción total de los tejidos. ¿Qué puede originar una quemadura? El calor, escaldadura por líquidos calientes o vapor, sustancias químicas, electricidad, fuego, exposición al sol u otro tipo de radiación y la inhalación de humo y partículas tóxicas. ¿Qué puede originar una quemadura? El calor, escaldadura por líquidos calientes o vapor, sustancias químicas, electricidad, fuego, exposición al sol. Las quemaduras se clasifican según el tejido dañado y profundidad. Primero, segundo y tercer grado. Clasificación de las quemaduras. Primero, segundo y tercer grado. Describe las quemaduras de primer grado. Solo se daña la capa superficial de la piel. No requiere atención de emergencia. Se manifiesta enrojecimiento superficial y dolor, con una zona afectada de 8 centímetros aproximadamente, pudiendo presentar ampollas, los cuales no se deben de reventar. Quemaduras. ¿Cuáles son los primeros auxilios en una quemadura de primer grado? Aplicar agua a temperatura ambiente en la zona afectada, no caliente, no fría, o compresas húmedas y frescas. Retirar anillos u objetos si las ampollas se revientan solas. Lavar con agua y jabón, aplicar un ungüento antibiótico y después gel de aloe vera. Se cubre con gasa estéril sin presionar, nunca con algodón. Describe la quemadura de segundo grado. En esta se destruye la primera capa de la piel, la epidermis, y parte o completa de la segunda capa de la dermis, afectando las glándulas sebáceas y sudoríparas. Se produce inflamación del tejido o formación de ampollas y dolor intenso. Menciona los primeros auxilios a las quemaduras de segundo grado. Al aplicar un paño mojado con agua templada, aplicar crema antibacteriana, cremas para desinflamar y disminuir el dolor, vendaje con gasa estéril, analgésico de venta libre, elevar una zona para evitar inflamación y no romper ampollas y aplicar una vacuna antitetánica. Describe la quemadura de tercer grado. Se destruyen las capas más profundas de la piel, alcanzando la capa grasa.
Esta lesión puede quedar de color negro, marrón o con ausencia del pigmento, y cuando alcanza la destrucción de los nervios ocasiona endurecimiento. ¿Cuáles son los primeros auxilios de quemaduras de tercer grado? Eliminar la causa sin ponerlo en riesgo, llamar al servicio de emergencia y mientras proporcionar la ayuda que consiste en recostar a la persona, retirarle los objetos que no estén adheridos a sus lesiones, revisar que no haya hemorragias, fracturas, etc., aplicar vendas o paños húmedos, mantener signos vitales y revisar su respiración. De no ser así, iniciar RCP. Describe fractura, rotura de un hueso o descontinuidad del tejido óseo. Fisura. Fractura es rotura de un hueso o discontinuidad del tejido óseo. Fisura. Explica los tipos de fracturas. Fracturas cerradas son menos graves, pero con cierta complejidad y con dolor intenso. Fracturas abiertas de mayor gravedad. El hueso roto rasga los músculos y la piel, produciendo heridas y posibles hemorragias. Son manifestaciones que el accidentado presenta fractura. Dolor que aumenta con la palpitación, inflamación, amoratamiento, disminución o dificultad de movimiento, pudiendo presentar deformidad y acortamiento de una extremidad. Son los primeros auxilios de una fractura: retirar anillos, pulseras, relojes o cualquier otro objeto en la zona de la lesión, evaluar signos vitales, pedir ayuda médica o inmovilizarlo con férulas o materiales rígidos, acolchados, respetando en lo posible la posición funcional y el trasladarlo al hospital. ¿Cuáles son las medidas y acciones que se deben hacer ante una herida? Lavarse las manos perfectamente para proporcionar los primeros auxilios. Lavar la herida y la zona que la rodea con agua y jabón antibacterial. Utilizar un líquido antiséptico y cubrir con gasa, compresa o vendaje holgado y nunca usar algodón. Las medidas y acciones que se deben hacer ante una herida. Lavarse las manos perfectamente para proporcionar los primeros auxilios. Lavar la herida y la zona que la rodea con agua y jabón. Y utilizar antibacterial, un líquido antiséptico y cubrir con gasa o compresa y vendaje holgado, nunca usar algodón. ¿Cómo se debe actuar cuando el producto intoxicante tuvo contacto con la piel? Quitar rápidamente ropa y lavar la zona con abundante agua corriente y templada durante 20 a 25 minutos. No aplicar ninguna loción, grasa o aceite. Si un producto intoxicante tuvo contacto con la piel, quitar rápidamente la ropa, enjuagar con agua corriente templada durante de 20 a 25 minutos, no aplicar ninguna loción, grasa o aceite. ¿Qué se debe hacer si el producto de intoxicación tuvo contacto con los ojos? Retirar todo vestigio de producto y lavar los ojos con agua templada, procurando mantenerlos abiertos durante 15 a 20 minutos. Revisar que no existan elementos sólidos o de producto dentro del ojo y en la zona periocular. Llevarla al médico. Si un producto de intoxicación tuvo contacto con los ojos, retirar todo vestigio de producto, lavar los ojos con agua templada, procurando mantenerlos abiertos 20 minutos, revisar que no existan elementos sólidos o productos dentro del ojo o de la zona periocular
y llevarla al médico. ¿Qué hacer en caso de una convulsión? Acomodar a la persona en decúbito lateral, con un soporte blando en la cabeza. Retirar dentaduras postizas, lentes, etc. Evitar que se muerda la lengua, sujetando la lengua con una cuchara invertida para evitar su propio ahogamiento. Una vez pasada la crisis, trasladarla al hospital. ¿Cómo se llaman los indicadores o valores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales? Signos vitales. ¿Cómo se llaman los indicadores o valores que reflejan el estado fisiológico o orgánicos vitales? Signos vitales. La frecuencia cardíaca de un adulto varía entre 60 y 100 latidos por minuto. Frecuencia cardíaca de un adulto varía entre 60 y 100 latidos por minuto. Las áreas y condiciones para la toma de la frecuencia cardíaca. Pulso carotideo. Pulso caritodeo. Arteria carótida. Pulso arterial radial. Pulso braquial y pulso femoral. El individuo tendrá que tener de 10 a 15 minutos de reposo. Condiciones para la toma de la frecuencia cardíaca. Pulso caritodeo, pulso arterial, pulso braquial y pulso femoral. El individuo tendrá que tener de 10 a 15 minutos de reposo. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial o sanguínea es la fuerza con la que la sangre pasa presionando las paredes de las arterias. Presión arterial. La presión arterial o sanguínea es la fuerza con la que la sangre pasa presionando las paredes de las arterias. La presión sistólica o diastólica. La presión sistólica es el número más alto. Mide la presión que registra el latido del corazón y su fuerza de empuje dentro de las arterias. La presión diastólica es el número más bajo. Mide la presión cuando el corazón se relaja entre latidos. La presión diastólica es el número más bajo. Mide la presión cuando el corazón se relaja entre los latidos. ¿Cuál es la lectura de la presión arterial de un adulto? Considerado normal, 120/80. ¿Qué es baumanómetro? Instrumento que mide la presión arterial. Permanecer durante tiempos prolongados de pie, no ingerir suficientes líquidos, incorporarse demasiado rápido después de haber permanecido un tiempo prolongado recostado o sentado pueden conducir a una baja presión. Permanecer durante mucho tiempo prolongado de pie, no ingerir suficientes líquidos, incorporarse demasiado rápido después de haber permanecido un tiempo prolongado acostado, baja presión. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? El número de veces que una persona completa el ciclo respiratorio por minuto. Este ciclo comprende dos fases, inspiración y expiración. Frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona completa el ciclo de respiratorio por minuto. Este ciclo comprende dos fases, inspiración y expiración. ¿Cuál es el valor normal de frecuencia respiratoria en adultos? De 15 a 20. Define la temperatura corporal. Es la capacidad del organismo de conservar el equilibrio del calor al generarlo, termogénesis, al eliminarlo, termólisis. ¿Qué significa hipotermia? Es cuando la temperatura desciende por debajo del rango de la temperatura regular o normal, que es de 36 grados centígrados.
¿Cómo se dice que hay fiebre o hipertermia? Cuando la temperatura corporal oscila entre 38 y 40 grados centígrados. Fiebre o hipertermia cuando la temperatura es entre 38 y 40 grados. ¿A qué temperatura se le considera febrícula? Entre 37 y 38 grados. Febrícula entre 37 y 38 grados. Temperatura se considera normotermia o temperatura normal es de 36 grados. Normotermia o temperatura normal 36 grados. Según la curva términa, menciona los diferentes tipos de fiebre: continua, intermitente, remitente y reincidente o recurrente. Según la curva términa, menciona los diferentes tipos de fiebre: continua, intermitente, remitente, reincidente o recurrente. ¿Cómo se llama el método para medir los niveles de oxígeno y el oxígeno de la sangre o saturación de oxígeno? Oximetría. Método. Oximetría, método para medir niveles de oxígeno. ¿Cuál es el nivel de saturación mínimo de oxígeno en el que las células se mantengan saludables? Arriba de 89% de los glóbulos rojos deben de mantener el oxígeno. Seguridad e higiene. Menciona algunas normas de seguridad de un centro de